Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Situaciones, y por eso es importante que estemos orando, porque con el evento con el que nos amanecimos el día de ayer, sabemos que eso nos marca la pauta de algo que va a iniciar. Si nosotros analizamos un poquito su edad 8:8, sabemos que eso trae algo, un nuevo comienzo, termina y comienza un nuevo ciclo, y por tal motivo tenemos que estar orando, porque no sabemos cuál es la vuelta que ahora viene. Pero bueno, como yo le decía ahorita al Señor en la oración, yo le decía: Señor, prepáranos para lo que sea. Sabemos que esta circunstancia le da un vuelco a todo, y no sabemos qué nos puede esperar. Al menos ya sabemos que por la parte de la religión, el nuevo que entre, no sabemos. El mundo dice unas cosas, la Biblia no habla nada de eso, si usted la ha leído, simplemente son teorías, simplemente son cosas que han inventado las personas, y creyendo en cosas que ni siquiera están en la Biblia y dándole una importancia que no es. Y por eso nosotros debemos ser más cautelosos y debemos estar más pendientes de nuestra relación con el Señor en la parte espiritual, porque de ella depende cómo nosotros podemos soportar o podemos empezar o seguir en el camino que nosotros estamos. Bien, nosotros estamos hablando de algo que el mundo está lleno, y es de la levadura que trae la palabra de Dios. Nos estamos dando cuenta que cada día el líder, el pastor, el predicador, todas estas personas que vienen hablando del Señor, muchos de ellos no se ajustan a la Biblia, y nosotros debemos de escuchar y sopesar, como dice el Señor, que debemos sopesar todo espíritu, es decir, toda palabra que usted oiga, sopésela y llévela, como nos enseñaba Belsi, por el filtro de Dios, que es su palabra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros prestemos mucha atención a las enseñanzas, cómo viene escrita, cómo viene pronunciada, porque lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar a conocer un concepto de la Biblia que a lo mejor nosotros no lo tenemos muy claro, pero que el Señor nos lo quiere dar. Bien, dice: hablar de los fariseos, saduceos, celotes o maestros de la ley es hacer una gran referencia a los opositores de la palabra de Dios, que hablan con jactancia, que dan o llevan a falsas creencias en cuanto al camino de la fe.
Hoy en día la gente lleva muchos rituales, muchas ceremonias para que el creyente supuestamente vaya en el camino de la fe. Y aquí el Señor nos está hablando y nos está haciendo una prevención acerca de la enseñanza de los fariseos. Si nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, siempre el Señor va contra ese grupo, porque este grupo se creía que estaba muy cerca de Dios. Ellos se creían que estaban muy cerquita de Dios porque ellos eran cumplidores de la ley, porque ellos tenían un montón de cosas, pero aquel que se cree que está muy cerca de Dios está más lejos que ni volverlo a decir. ¿Por qué? Porque el solo creerme que yo estoy más cerquita de Dios, estoy hablando jactancia, estoy hablando cosas que no son verdad, y a lo mejor habrán otras personas que están más cerca de Dios que uno mismo. Dice así: Jesús nos advirtió que estaríamos en medio de lobos rapaces, y esos lobos rapaces el Señor los denomina como los falsos maestros, los profetas falsos, los falsos apóstoles, los falsos pastores y los falsos evangelistas. Ese es el problema. Así como hablábamos en el ayuno o hablábamos en la vigilia, el problema no es los que están en el mundo. El problema y la guerra es con el pueblo de Dios, con la misma iglesia. Las iglesias son las que van a estar en ese conflicto de intereses. La iglesia es la que va a ser atacada por el adversario. Y por eso se le están levantando muchas falsas, muchos pastores que se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la dirección de la palabra y se ha perdido algo muy importante que, si me alcanza el tiempo, yo se lo voy a decir. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros prediquemos, cuando nosotros escuchemos a una persona que está dando una palabra, una enseñanza, una instrucción, de que lo que yo estoy escuchando realmente se sujete a la palabra de Dios y que quiera decir lo que dice la Escritura. Y dice el Señor en Mateo 7:15, es la prevención que nos está diciendo el Señor, porque entramos en un tiempo muy difícil. Con la muerte de este líder mundial entramos a un tiempo muy complicado, especialmente los creyentes. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense que aquí el Señor nos está previniendo, nos está diciendo que tengamos cuidado. ¿Por qué habla del profeta? ¿Por qué habla de los falsos profetas? Porque al final de los tiempos el que va a engañar es el falso profeta, el que está en Apocalipsis, es el anticristo, y la Biblia dice que todo aquel que no cree en Jesús es un anticristo. El anticristo no solamente es ese que nos están preparando, no. Juan en su carta, en una de sus cartas, él habla que todo aquel que no cree en Cristo es un anticristo, porque se opone, porque no está creyendo en el Mesías. Por eso el Señor está diciendo: ten cuidado dice, con los que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Si nosotros recordamos la enseñanza que nos dio Manuel, cuando en la Biblia me habla de vestido, me está hablando de acciones. Cuando la Biblia me habla de vestidura, de lino fino, ¿y qué es el lino fino? Las acciones de nosotros. Por eso aquí la palabra del Señor nos está diciendo que tenga cuidado con aquellos que nos van a poner a hacer acciones, que nos van a engañar con lo falso, que nos van a engañar con aquello que creemos que viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios.
Dice vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando yo escucho un mensaje, cuando yo oigo una palabra y esa palabra que yo le presté atención, esa palabra puede sembrarse en mi corazón y yo puedo empezar a meditar en esa palabra. Y yo puedo pensar la forma y la manera como esa palabra puede empezar a ejecutar una acción en nosotros. Porque recuerde que la palabra de Dios entrará y hará una obra. ¿Cuál obra? Eso que se mandó a hacer, eso que se escuchó. Por eso hay que tener cuidado con las acciones, hay que tener cuidado con todo lo que se mueve, porque no sabemos si eso viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Cómo nosotros lo podemos saber? Jesús es muy claro. Y lo tocamos en la vigilia, es el fruto que produce esa palabra en usted. Esa palabra que usted escuchó, que usted oyó, que usted le prestó atención, que usted la meditó, que usted la dejó sembrar en el corazón, tiene que dar un fruto. Si es palabra de Dios, en usted debe haber un cambio. En nosotros debe haber un cambio de actitud, de comportamiento, de palabra, de acciones. Pero si la palabra no viene de parte de Dios, entonces yo voy a tener un fruto malo. Voy a vivir amargada, voy a vivir resentida, voy a tener unos comportamientos que no son de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante mirar el fruto, es importante analizar esa semilla de la que hablaba Glorita en la vigilia. ¿Cuál es esa semilla? Porque recuerde que el diablo también viene a sembrar semilla en nosotros, como lo dice el Señor en su palabra. Por eso no es solamente que usted escuchó algo que le agradó, que le gustó, que, ay, seguramente es por este lado, pero si Dios a usted no le ha dicho nada, no se meta ahí, porque seguramente nos va a salir mal el fruto y las cosas no son como usted las estaba esperando. Dice el Señor, el Mesías nos advierte y nos previene que debemos de cuidarnos de las doctrinas enseñadas por estos sacerdotes. Si usted analiza y usted mira qué es la doctrina de cada uno de los que nosotros escuchamos, qué es la palabra que nos están dando y que esa palabra me tiene que llevar a mí a conocer al Señor. Me tiene que llevar a mí a conocer al Padre, porque eso es lo que dice Jesús. Jesús dice que Él vino a darnos a conocer al Padre, pero ¿mediante qué? Su palabra. Mediante su palabra, mediante los hechos de Jesús, nos quiere dar a conocer al Padre. Por eso es importante lo que el Señor nos está diciendo, que le prestemos atención a esa doctrina, a esa instrucción, a ese mandato, a esas cosas que lo pueden estar enviando un falso pastor, un falso maestro, a que el pueblo haga cosas que no dice la Escritura, o cosas que ya no se deben hacer porque ya el Señor las cumplió, ya el Señor ejecutó esa norma, ejecutó ese rito y ahora Él le ha dado otra dirección a esa situación. Por eso es importante, hermano, que nosotros, vuelvo y les repito, leamos la Escritura, conozcamos la palabra de Dios. Métase con el Señor, métase con la palabra de Dios para que usted pueda conocer qué es lo que realmente nos quiere enseñar la Escritura. Porque entramos en los tiempos peligrosos, hermano. Entramos en situaciones duras y difíciles que vamos a vivir nosotros y que el Señor nos está diciendo que seguramente muchos de nosotros seremos engañados. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura, porque no tenemos un piso firme en las cosas de Dios, porque para nosotros es más importante las cosas de allá afuera que las cosas del Señor. Y lo que me va a mantener a mí dentro del camino y dentro de las normas de Dios es que yo cumpla su palabra. Es que para mí es importante Dios, para mí es importante el Señor antes que cualquier cosa. Y nosotros le hemos dado como la vuelta, ¿no? Para nosotros es más importante las cosas
el jefe, el hombre, el mundo, el diablo, la tradición y el Señor, que se espere un ratico a ver cuándo yo le puedo dedicar tiempo. Y nosotros mismos nos estamos ahorcando, nosotros mismos estamos haciendo que el enemigo pueda tener trabajo sobre nosotros. La palabra, fíjese que es importante conocer la palabra fariseo. Yo recuerdo que una persona me preguntó ese concepto y yo decía, me inquieta porque esa persona que conocía la escritura, que hablaba tanto y conocía tanto, ¿por qué me preguntaba ese concepto? Y él recuerdo que un día me dijo, ¿me puede enseñar qué quiere decir la palabra fariseo? Entonces yo le dije, es la persona hipócrita, es la persona que tiene doble ánimo, es la persona que en un lado es uno y en el otro lado es otro. Dijo, ya. Ahora, si nosotros vamos al griego, en donde se encuentra escrita esta palabra, la palabra fariseo significa separado. La palabra fariseo significa separado. Dice, ellos, la actitud de los fariseos, ellos creían, mire que a veces cuando se imponen ritos, cuando se imponen cosas, creyendo que el hacer ese tipo de acciones, el tener ese tipo de comportamiento, yo voy a ser más santo que el santo. Y por eso los fariseos se imponían un montón de cosas. Los fariseos no se juntaban con el pueblo. Los fariseos, cuando Jesús comía con un publicano, comía con alguien, le decía, ese por qué come con la escoria. Si él es que dice ser, no sabe que esa es una mujer pagana, no sabe que esa es una mujer prostituta, no sabe por qué. Porque ellos pensaban que si yo me mantengo y no le hablo a nadie, no le comparto con nadie, yo voy a estar más cerquita de Dios. Y ese era el problema del fariseo. Es el problema de muchos pastores que les prohíben a la gente que hablen con fulano, que hablen allí, que se pongan, que no digan, que todo ese montón de cosas son cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el Señor. Porque ¿de qué me sirve a mí ponerme un vestido largo con mangas largas y la lengua le doy la vuelta al mundo? De nada me sirve, hermano. Porque aquí el Señor no es tanto y no se preocupa tanto por lo exterior. Lógico. Y eso es así. O sea, yo si vengo a la congregación, pues tengo que venir decorosamente, como dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces aquí la palabra del Señor, ellos están diciendo que la palabra fariseo significa el que está separado. Y dice, y ellos, los fariseos, buscaban mantenerse separados de todos y de todo. Dice, creyendo que de esta manera podían estar más cerquita de Dios. Por eso hay mucha gente que tienen por ejemplo los Amish. Ellos viven en la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque ellos creen que si se involucra la tecnología, si se involucra todo eso, ellos pierden esa relación con el Señor. Y así no es, hermano. Por eso es importante conocer. Dice el Señor, habla de que los fariseos son una secta. Dice, debido al cambiar o quitarle lo establecido por Dios por medio de la ley. Los fariseos eran los que solamente se quedaron con la ley. Y ellos solamente decían que había que circuncidarse, que había que hacer esto, que usted no puede comer aquello, que usted no puede, o sea, ellos mismos impusieron a la ley más carga de lo que realmente dice la norma que no se debe hacer. Por eso el Señor dice que le impusieron más carga que ni siquiera ellos son capaces de llevar, pero yo se la impongo a otro para que el otro la pueda cargar. Y aquí el Señor está hablando y le está diciendo,
que los fariseos son los que vinieron y cambiaron, le impusieron, le añadieron a la ley, le quitaron a las normas del Señor, colocaron nuevos ritos, colocaron nuevas ceremonias, cambiaron un montón de cosas, pero ¿para qué? Para favorecerse ellos mismos, no para favorecer al pueblo, no para que el pueblo buscara la mejor forma de relacionarse con el Señor. Porque ellos creían que si yo no me meto con nadie, si yo no me meto con ninguno, yo estoy separado, estoy en santidad, soy el santo de Israel. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Creemos que con guardar rituales ya estamos bien con Dios, y a lo mejor eso no le interesa tanto al Señor lo externo, sino lo que hay dentro, lo que dice el Señor. Dice, los fariseos conocían la ley de Moisés y eran unos expertos en los rituales. Ellos eran los que convirtieron la casa del Señor en una cueva de ladrones, porque convirtieron el templo del Señor cuando pasaban estas festividades, que las que acabamos de pasar. Ellos, como tenían su propio ganado, como tenían sus propias cosas, el pueblo venía ¿a qué? A traer su ofrenda para el Señor. ¿Y qué hacían ellos? La dejaban allí en el corral donde dejaban todas las ofrendas de animales, y se la dejaba para que los sacerdotes miraran que ese animal no tenía ningún defecto y era perfecto para podérselo dedicar al Señor. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos lo que hacían era que agredían a esa oveja, lo ponían ciego o le partían una pata o le hacían cualquier cosa. ¿Para qué? Para decirle a ese, su cordero no sirve, yo le vendo uno. ¿Para qué? Para que él vendiera su ganado y ese cordero ellos se quedaban con eso. Ese era el comportamiento de los fariseos. Por eso endurecieron su corazón y cambiaron todas las cosas, porque cuando yo endurezco mi corazón, me cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. Yo la puedo oír, pero si lo que yo escucho no está acorde a lo que yo quiero y a lo que yo estoy buscando, yo endurezco mi corazón y no quiero obedecer la palabra. Y ahí viene el problema, hermano. Por eso los fariseos impusieron diferentes rituales. Le pusieron, por ejemplo, decían que cuando el Señor iba por los sembrados y los discípulos empezaron y cogieron las espigas de trigo, las frotaron con las manos, se comieron las semillas, ellos siempre estaban pendientes de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo predicaba? ¿Para qué? Para poderlo coger, porque ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos lo sabían, pero no quisieron reconocer, porque el reconocer que Jesús era el Mesías, ellos perdían todo el andamiaje, la parte política y el mantenimiento y el sostenimiento que tenían los fariseos y tenían los saduceos por parte de Roma. Y ellos no querían perder ese sustento, ellos no querían perder todas esas cosas que ellos estaban recibiendo del Imperio Romano. Por eso ellos mismos empezaron a colocar rituales, empezaron a añadirle a la palabra de Dios, empezaron a quitarle a la ley de Dios. Y la ley, cuando el Señor dio la ley, la dio con una finalidad: impedir que nosotros cometiéramos falta para con Dios. Ese es el objetivo de la ley. La ley que el Señor dejó, no mate, no haga esto, es para que nosotros no traspasáramos los límites de ¿qué? De mi respeto hacia las cosas de Dios. Para que el Señor diga: hasta aquí yo les permito llegar. Hasta aquí, no hagan esto. Yo les permito que ustedes lleguen aquí, pero que no pasen más allá, porque ustedes son los perjudicados. Esa era la ley.
¿O no lo dice el apóstol Pablo que la ley es nuestro ayo? La ley es aquella que nos limitaba para nuestra limitarnos. Y dice que analicemos entonces, existe hoy en día este grupo de sacerdocio y los rituales impuestos por la práctica de la ley. Tal vez nosotros no vemos los fariseos vestidos como esa época. No lo vemos, pero sí tenemos sus costumbres. Sí estamos practicando sus rituales. Sí estamos haciendo la doctrina de ellos. La hipocresía, la jactancia, la soberbia. Y eso hay en nosotros. Tal vez nosotros no nos vestimos como ellos. Usted no los ve en la calle. ¿Por qué? Porque eso ya se pasó y ahora lo que el Señor no le estaba diciendo, no le presté atención al vestido, que ellos eran impecables, que se ponían no sé qué, que le alargaron a la filacteria, que se ponían aquí esos cosos o sea, ¿para qué? Para llamar la atención y decirle al hombre y decirle al gentil y decirle al mismo pueblo, yo soy el grande, yo soy el fariseo, yo soy el sacerdote del Señor. Y por eso, hasta donde yo sé, yo no he leído en la Escritura que ningún fariseo hubiera hecho un milagro. Yo no he leído en la Escritura que ningún fariseo hiciera algo que llamara la atención. No lo podían hacer porque ellos estaban desviados, porque ellos eran ciegos espirituales. Y cuando yo soy ciega espiritual, no puedo entender el mensaje del Señor. Voy a seguir caminando dentro de los parámetros del mundo, dentro de lo que me dice el hombre, dentro de los rituales, dentro de la celebración de las fiestas paganas, pero no puedo ver la parte espiritual, que es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Dice, tal vez no en los vestidos, pero sí en los rituales impuestos, cambiando el sentido de la ley. La ley dada por Dios nos ayuda a mantenernos lejos de la práctica del pecado y mantener una relación con Dios. Eso es lo que estaba buscando el Señor y es lo que busca con el que nosotros conozcamos su palabra, para que no traspasemos los límites que el Señor ha impuesto, para que nosotros podamos mantener y llegar a una cierta estatura cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, tiene que producir un cambio en nosotros. La palabra de Dios, cuando viene de Él, produce cambios en mí. De nada me sirve, hermano, que yo lea la palabra, que yo lea la Escritura, si mi corazón está cerrado para Él, si mi corazón no tiene obediencia, si mi corazón no hace el creer en Él y en su palabra, para que esa palabra ejecute un cambio en mí. ¿Un cambio en dónde? ¿Qué dice el Señor? En mi mente. Si mi mente y yo no hago los cambios en mi mente, usted nunca tendrá cambios a nivel espiritual, ni a nivel físico, ni en comportamientos en nosotros. Por eso es importante, hermano, abrirle el corazón al Señor, ponerle y permitirle al Espíritu de Dios que obre en usted, que obre en nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted escucha el mensaje, cuando usted lee la palabra, cuando nosotros nos sentamos a escuchar, así como lo dijo María Di, que me impactó cuando dijo, es que a mí me llamó la atención la palabra ciudad, y yo me fui a estudiar la palabra ciudad, y me di cuenta que la palabra ciudad significa oreja, y yo dije, qué bonito, qué chévere que nosotros nos pongamos a estudiar, porque nosotros nos imaginamos en lo físico, ¿cierto? ¿Cuál ciudad? ¿La de Jerusalén? ¿La de dónde? No, aquí está diciendo fíjese que la gran mayoría, por no decir toda la palabra de Dios, siempre nos está previniendo de nuestros oídos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién le estamos tratando de imitar? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Estamos imitando al hombre? ¿O a quién estoy imitando, como nos dice la palabra del Señor? Dice, ¿quiénes eran los fariseos y qué representan?
Dice, los fariseos eran grandes defensores de los rituales de la ley de Moisés. Si nosotros analizamos, si usted tuvo la oportunidad de ver la televisión, todavía se hacen rituales que no tienen por qué hacerse. Pero ¿quién lo hace? Los que están desviados, los que todavía defienden su fe basado en esas imágenes o en todo ese montón de cosas. Yo miraba el domingo por la tarde creo que era en España, todo ese montón de gente alzando una imagen y alzaban esa imagen así hacia arriba y hacia abajo y ese montón de mujeres llevando esa imagen, yo creo que pesaba cualquier cantidad de toneladas. Y yo decía, Dios mío, si usted viniera, toda esa gente, ¿en dónde quedaría? Y otros que salían corriendo con la imagen, yo decía, ¿a qué hora se caen y se estrellan? O sea, una cantidad de cosas que uno dice, Dios, ayúdenos, ayude a todo ese pueblo que todavía está en la oscuridad, que todavía no quieren sacar al pueblo del Señor de las fiestas paganas y de aquello que el hombre fue el que inventó, porque eso no es del Señor, tampoco es de la ley de Moisés. Todas esas imágenes, eso es del hombre, eso fue impuesto en el año 1700 y piquito, por allá con un personaje que quiso coger la conciencia de la gente, impuso la religión y de ahí empezó a maniobrar y a manipular el alma de los creyentes. Porque ¿quién no quiere ser salvo? Todos nosotros. Y uno le dice, ¿usted quiere ir a la vida eterna? Sí, claro. ¿Y qué está haciendo? No, pues yo creo en esto, yo hago buenas obras, yo rezo no sé qué, yo me voy de rodillas de aquí hasta no sé dónde, porque eso es lo que cree la gente que es lo que la va a llevar a la vida eterna. Y la vida eterna me la da cuando yo conozco al Padre, dice la Escritura, cuando yo conozco al Señor. Dice, los fariseos no aceptan nada diferente a lo establecido por ellos y lo aprendido a través de los tiempos. Cuando una costumbre se hace firme, es muy difícil que la persona la pueda cambiar. Es muy tenaz cuando la persona está sentada sobre esa tradición, sentada sobre esa falsa convicción. Es muy duro, hermano. Ahí solamente tiene que venir el Señor a hacer la obra de ¿qué? De sacarla de la oscuridad, de sacar a esa persona que está sentada en una falsedad. Y solamente el Señor es el único que con su sabiduría podrá llevarla a que la persona se salga de ese camino de oscuridad, para que pueda entrar la luz del Evangelio, para que la persona pueda ser salva. Dice, los fariseos son los más grandes opositores del Mesías. Lo perseguían con trampas, con preguntas cauciosas, con las obras hechas por el Mesías. O sea, a ellos tenían celo porque Jesús tenía muchos seguidores. Ellos veían que la gente seguía al Señor, que pasaban al otro lado, que duraban hasta 3 días escuchando al Señor y su palabra y viendo que lo que Él obraba, que lo que Él hablaba se cumplía. Y por eso ellos estaban buscando cómo hacían caer al Señor. Por eso le hacían preguntas, por eso le decían, ¿por qué sanas en reposo si la ley dice que no se puede hacer nada? Si nosotros miramos hoy en día este reposo, esto de lo que habla el Señor del reposo, que el reposo es Él, el reposo es cada día que nosotros tenemos con el Señor. Pero ellos cada día le imponen más cosas. Ahora el Señor habló que no se podía trabajar, que no se podía cocinar. Esas eran las 2 cosas que el Señor puso al pueblo de Israel para guardar el 7º día. Y ellos tienen ahorita 2000 actos que no pueden hacer. No pueden subirse a un ascensor, no pueden hacer esto, no pueden, 2000 aspectos o cosas que ellos no pueden hacer. Y yo digo, mire hasta dónde, pero ¿quién lo inventó? Ellos mismos. Nosotros mismos nos imponemos cosas. Nosotros mismos nos imponemos. ¿Por qué? Porque creemos que de esa manera yo estoy bien delante de Dios. Pero ¿qué me dice la Escritura, hermano?
¿Qué me dice la palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para que cuando alguien venga a decirnos cosas o a mandarnos a hacer acciones que no son del Señor, uno diga, no, yo no hago eso. Así vengamos y tengamos enemigos, porque la palabra del Señor nos enseña que los que mandaron matar al Señor fueron los fariseos, los sacerdotes, los escribas. Ellos fueron los que incitaron al pueblo y los que dijeron, crucifíquelo. ¿Por qué? Porque estaba en juego ellos, su nombre, su riqueza estaba en juego. Y por eso muchos predicadores persiguen e insisten en enseñar falsas cosas, tener unas cosas que uno dice, ¿de dónde salió? Solo de una mente turbada, una mente que no tiene al Señor, sale con semejantes herejías, con semejantes enseñanzas, y como el pueblo ignorante y loco, como dice el Señor, lo siguen a un loco, a una persona que no habla del Señor. ¿Y cómo yo voy a decir, oiga, pero a mí por qué no me hablan del Señor? ¿Por qué no? Si yo vengo acá para que me hablen de Cristo, para que me hablen cómo mejoro mi estilo de vida, para que me digan cómo perdonar a mi hermano, para que me digan cómo acercarme a Dios. Yo no vengo aquí para que me digan cosas por allá de los extraterrestres, de las galaxias, y yo no vine a eso. Nosotros venimos a la casa del Señor para que nos enseñe las formas y maneras de cómo permanecer en el Señor, de cómo conocer a ese Padre que nos está esperando allá arriba y que podamos llegar vestidos de majestad y de gloria delante del Señor. Por eso dice que los fariseos, por ejemplo, cuando Jesús sanaba en día de reposo, enseñar algo nuevo sobre el reino de los cielos. Me puse a estudiar esta palabra de lo que es, qué significa el reino de los cielos. Y nosotros creemos que es allá, y la palabra el reino de los cielos tiene un significado que es el evangelio. Ese es el reino de los cielos, significa el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo. El reino de los cielos también representa algo elevado, representa la morada de Dios. ¿Y quién es la morada de Dios? Nosotros somos la morada de Dios. Representa algo celestial, lo que Glorita nos hablaba en el ayuno, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y celestial a nosotros. Y por eso también el reino de los cielos significa felicidad, vida eterna, poder y felicidad, y el principal significado del reino de los cielos es el evangelio. Es la palabra de Dios dada aquí en la tierra. Por eso el Señor, si usted analiza Mateo 5 del 1 al 12, solamente en el versículo 3 y en el versículo 10, Él está diciendo quiénes ganarían o de quién es el reino de los cielos. Primero, Él está diciendo que son de los pobres de espíritu. Para nosotros, los pobres de espíritu quiere decir aquellos que sabemos y que reconocemos y que le lloramos al Señor, que necesitamos de su presencia. Que usted sola no puede hacer las cosas, que nosotros solos no podemos seguir. Ese es el pobre de espíritu, aquel que reconoce que necesita del Señor, que necesita del Dios. Y la otra dice, los perseguidos en mi nombre, para ellos es el reino de los cielos. ¿A quiénes van a perseguir? A los que predicamos su palabra. ¿A quiénes van a perseguir? A los que creemos en el nombre del Señor, porque Él mismo dice, a mí me persiguieron, a ustedes también, por causa de mi nombre, por creer en mí, ustedes serán perseguidos. Pero ese perseguidor, esa actitud que van a tener con nosotros, es lo que nos va a dar a nosotros que el reino de los cielos, el evangelio. ¿Para qué? Porque yo le decía ahorita al Señor en la oración, Señor, con esta situación que en todo el mundo, después de que vino la resurrección, la celebración de la resurrección de Cristo, al otro día muere esta persona, entramos en un cambio. Y si usted mira, Él tiene 88 y el 8 significa el inicio de algo. Y el número 8, ¿qué representa? El infinito. ¿Y quién es el infinito? La serpiente.
que se come a sí misma, dice la palabra. Recuerde en los Juegos Olímpicos, cuáles eran las imágenes y qué se dejó expuesto en esos Juegos a través de todo eso que hubo. Y nosotros no estamos prestándole atención a todo lo que está sucediendo. Hermano, lo que sucedió es algo muy, muy tenaz. Y nosotros tenemos que estar preparados. Yo le decía, Señor, prepáranos para ese abrir y cerrar de ojos. Porque dice que nosotros nos iremos en un abrir y cerrar de ojos. Prepárenos, Señor. Si no estamos preparados, si no estamos listos, si estamos cometiendo una falla, si estamos cometiendo algo, por favor, Señor, ayúdenos a eliminar, ayúdenos a sacar esa levadura para que en ese abrir y cerrar de ojos nosotros nos vayamos. Y no nos quedemos para poder vivir todo lo que dice la Escritura, que van a vivir los que se quedan, los que no quieren reconocer la majestad del Señor. Y dice la palabra, los fariseos con sus doctrinas cerradas tuercen el camino de la fe, añadiendo lo establecido por Dios con Moisés, y no dejan que entre al nuevo camino denominado la gracia mediante la fe en el Señor. Muchos no quieren, hermano. Muchos no van a entrar, pero ¿por causa de quién? De aquel que los está dirigiendo. De aquel que viene predicando algo que no es del Señor. Y el pueblo no es capaz de levantarse y decir, a mí no me enseña la palabra de Dios, a mí no me enseña cómo acercarme, yo me voy. Y tiene la libertad de buscar un sitio donde le hablen del Señor, en donde le estén hablando de la Escritura. No que le estén hablando en hacer falacias y cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Rituales y ceremonias y celebraciones que no tienen nada que ver con el Señor. Y por eso aquí el Señor está diciendo que ellos le están quitando el camino de la fe, la gracia que nos ha dejado el Señor para nosotros poder entrar al camino del Señor y poder irnos con el Señor. ¿Cómo puedo identificar que estoy siguiendo una doctrina fariseica? Vamos a mirar qué me dice la Escritura para que usted identifique. ¿Cómo puedo identificar que estoy siguiendo la doctrina fariseica? Dice Mateo 21:13, por favor. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Si en nuestra congregación o en una iglesia o en una congregación lo llevan a usted a hacer rituales, nos llevan a nosotros a hacer cosas diferentes a lo que ya dejó establecido el Señor, hermano, huya de ese sitio. Deje de escuchar a ese personaje, a esa persona. Yo veía a una mujer que tenía mucha gente y que escribió cualquier cantidad de libros y que tenía miles de personas y tenía su avión y tenía todo, y ahora está en la cárcel por mentirosa y ladrona. Y yo decía, Señor, pero hablaba de ti, predicaba de ti, pero sus acciones no eran conforme al corazón de Dios. Y todo eso, ¿para quién será? De pronto para otras personas, pero no es tanto las cosas materiales para qué manos pasan, sino es ella para dónde se va. Toda esa gente engañada, toda esa gente que creyeron en sus falsas enseñanzas y son seguidores de ciegos. Por eso es importante, hermano, que cuando usted le den una palabra, que sea lo que está escrito en la Biblia, que sea lo que está escrito en la palabra de Dios. En esas iglesias donde se celebra la Navidad, celebra la fiesta de los niños, hacen todas estas celebraciones del mundo, esas son fariseicas. Esa no es del Señor, porque el Señor no nos ha mandado a hacer todas esas cosas. El Señor nos mandó solamente a conocer de Él, y eso lo sé solamente a través de la palabra.
Dice, otra cosa que usted puede identificar que la iglesia es fariseica, dice, es el tipo de enseñanza y oraciones. Ustedes no han oído a estos pastores que dicen, yo decreto, yo, con el otro que dice, yo declaro, yo empodérese. Eso es falso. ¿Dónde dice eso en la escritura? ¿Dónde el Señor dijo, yo decreto? El Señor dijo, sea sano, sea libre, tus pecados son perdonados. Y entonces, ¿de dónde salió todo eso? Del mismo hombre, de las mismas personas que cambiaron el incienso del Señor. Porque ese es un falso incienso, son falsas oraciones, donde le han sembrado a las personas a que es que yo decreto, yo declaro, yo no sé qué. ¿Quién dijo eso? El Señor nunca dijo yo, Él dijo, yo soy el camino, pero Él no dijo, yo le digo a usted, no. Escrito está, siempre pronunciaba su palabra. Por eso tenga cuidado con estas palabras de decretar, porque los decretos ya están en la Biblia. Yo no puedo decretar, y ese es el boom que se dio un tiempo. Y los predicadores, todos esos predicadores que todavía declaran, decretan, bueno, todo ese montón de cosas, todas esas son iglesias fariseicas. Iglesias que no llevan al pueblo a que hagan y quemen incienso del Señor. Porque ¿qué es el incienso? Dice la palabra. Son las oraciones. Son esas personas que de pronto se levantan y oran duro y oran y oran duro. ¿Qué dice el Señor? Eso es fariseico. Usted no necesita quitarle la paz a la persona que está a su lado cuando usted está orando a cuello. La oración es en lo secreto. Usted y el Señor. Sí, a veces uno ora un poquito, pero usted sabe que no estamos tratando de mostrarle al vecino que yo sí oro, que yo sí canto, que yo sí subo, que yo sí bajo. Tenga cuidado con esas acciones, porque yo estoy siendo un fariseo. Me estoy presentando delante de una persona cuando yo ni siquiera oro en mi casa, pero aquí sí vengo aquí a hacer espectáculo, a hacer un show. ¿Por qué? Porque somos fariseos. Porque estamos quemando incienso errado, no para el Señor. Hay jactancia, hay soberbia. Luego, ¿será que mi oración sube? No, hermano. Su oración, usted es la vasija. La oración es el incienso. Y la palabra que usted utiliza para orar es el fuego que Dios le da para que usted lo adore, para que usted lo bendiga, para que usted lo exalte, pero es a Él, no a la gente, ni soy yo dándome a conocer. Así funciona. Las vasijas somos nosotros, hermano. El incienso es la oración, pero para que usted pueda quemar incienso, usted necesita el fuego. Y el fuego en la Biblia significa la palabra de Dios. La palabra que sale de su corazón con entendimiento, con sabiduría, con conocimiento, con poder, para que esa oración suba como humo, dice la Escritura. Yo no necesito mostrarle a los demás que yo sí oro, que yo sí tengo. No, hermano. Porque ¿qué dice el Señor? Cuando tenemos esa actitud, ¿qué dice el Señor? Usted ya tiene su recompensa, usted no me pida. Es que usted ya está orando y que todo el mundo sepa. Hágalo en lo secreto, hágalo ahí, en usted. Porque el Señor dice en lo secreto y yo te recompenso en público. Yo no necesito hablar o orar como en voz alta, como lo hacían los fariseos. Ayunar, y dice la Escritura que ellos ayunaban y ponían la cara de tristeza, lánguido. Ay, sí, estoy ayunando y me duele aquí. ¿Para qué se pone? Ya dice el Señor, ya usted tuvo, eso es mejor, no le haga morcillos al diablo, vaya a desayuno y coma de la empanada con avena. Y no me venga aquí a mostrar algo que no viene delante de mí. Por eso dice el Señor, sepa el incienso, qué tipo de incienso usted está quemando. ¿Estamos quemando incienso para el Señor? ¿Cómo estamos orando? La Biblia me enseña a orar.
La Biblia me enseña las frases, la palabra, el Padre Nuestro. Si usted mira, cada uno de los personajes de la Biblia hizo una oración. Y no hubo la oración más larga que hay en la Biblia, dura 20 minutos, y es la que hizo Salomón. De resto, 3 minuticos, 1 minutico, y vea las respuestas del Señor. Porque no es tanto el tiempo, es lo que hay aquí. Es el que usted le diga al Señor: soy pobre de espíritu, necesito que usted me sane, necesito que usted me restaure, necesito que usted haga una obra conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el espejo para los que están allá afuera. Van a ver en nosotros las acciones y los demás van a querer conocer ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios que respalda, que apoya, que ayuda, que sana, que libera y que nos levanta del polvo, hermano. Eso es una tarea, hermano. Dice el Señor, también dice que son aquellas iglesias que solamente se preocupan por lo externo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a una iglesia de esas que son religiosas, es que se llama legalista? Y usted llegó en pantalón y todo el mundo la miró porque allá todos van en vestido. Y se acercaron como 3, ¡ay, aquí no vengan! Y la persona la primera vez que llega y una vez sale corriendo. En vez de decir: venga, hermana. Y en el momento Dios es el que le va a decir: quítese esa prenda. O se va a sentir incómoda. ¿Por qué? Porque viene el redarguir del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos con decoro, como dice la palabra. Y dice, se preocupa con lo externo, como vestidos impecables. Eso es los fariseos, ¿no? Dice, añadiendo al largo de las filacterias, pero no les interesa el hombre interior. Fíjense, los fariseos se preocupaban ¿por qué? Por su vestidura, ¿cierto? Se preocupaban por la vestidura. Y fíjese algo que me llamaba la atención y que yo dije: Dios, todas las cosas son cuando uno lee así como con entendimiento y con un poquito de conocimiento, uno entiende. Si usted estamos estudiando lo que es la armadura, ¿cierto? La armadura del creyente. Pero si usted va y lee las vestiduras de los sacerdotes levitas, es una armadura. Es una armadura, lo que el Señor le dice: fájate, ponte el efod, el pectoral, ponte la tiara, ponte, porque es las vestiduras del sacerdote, es el arma. Y decía que cuando él entraba, dependiendo de los accesorios, Dios sabía a qué iba el sacerdote, porque el sacerdote representaba al pueblo de Dios y sus necesidades. Y yo decía: uy, Señor, mire, acá nos está hablando lo que Pablo nos enseña de la armadura. Y él tenía que entrar. Y si el sacerdote, que era Aarón, el sumo sacerdote, entraba con sus cosas aquí, con su efod, con sus piedras, con todas las cosas, con todo eso, el Señor identificaba: viene a interceder por mi pueblo. La vestidura, las acciones, la santidad y todo lo que el Señor nos ha dado para ir a orar, Él sabe a qué vamos a su presencia. Él sabe, por eso dice que antes de que usted hable, Él ya sabe lo que usted le va a decir. Antes de que usted le pida, Él ya sabe lo que usted le va a pedir. Porque Él conoce lo que nosotros llevamos puesto. Y dice la Escritura que ellos se vestían impecables. Y si nosotros analizamos, el Señor dice: dígale que hagan de lino fino. Luego el sacerdote, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo que debe tener cuidado? ¿La ropa? Sus acciones, su caminar, su forma de hablar, la manera como nosotros nos comportamos allá afuera, porque resulta que nosotros llevamos el nombre del Rey. Nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus ministros. ¿Y cómo nosotros vamos a dejar mal al Señor allá afuera simplemente porque yo no quiero caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura?
Y fíjense lo que dice aquí. Dice, las falsas enseñanzas. Dice, y acá era lo que quería llegar a esta parte para que entendamos lo que a mí el Señor me enseñó esta mañana. Las falsas enseñanzas son las alteraciones y mezclas que se hacen a la palabra dada por Dios para mantenernos cerca del corazón de Dios. Fíjese, Dios nos dio una forma, Dios dio una manera de cómo nosotros orar, de cómo son nuestro incienso, de cómo es nuestro lino fino, de cómo es lo que nosotros debemos hablar para mantenernos. Pero las falsas enseñanzas, lo que está haciendo, el que está enseñando es alejarlo a usted del Señor. Mantenerlo fuera del camino del Señor. Eso es lo que trae la falsa enseñanza. Y dice, cuando un predicador, sea pastor, sea líder, sea lo que sea, enseñamos una palabra alterada, usted es un fariseo, usted es un mentiroso, usted está incumpliendo lo que dice aquí. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros le cambiamos una palabra, una I, una O, la palabra es blanco y usted dice verde, o la palabra dice I y usted le pone una O, usted le está cambiando la dirección del contenido de la palabra de Dios. Usted le está quitando eso. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cuando usted o yo o cualquier predicador le quita o le añade a la palabra de Dios, eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Usted y yo estamos blasfemando contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el Señor en Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted le quita la palabra, usted le está quitando verdad. Nosotros le estamos quitando vida eterna que le puede traer a ese predicador o a ese oyente de parte de Dios. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo cuando nosotros le quitamos o cuando le cambiamos. Si usted no se sabe el versículo, abra la Biblia y léalo conforme está escrito, porque si usted le quita, si usted le añade, usted está blasfemando contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Espíritu. Y Dios es Espíritu. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Le estoy quitando a la palabra, le estoy añadiendo a la Escritura. Estoy diciendo, es que la Biblia dice tal, falso, así no dice. Y debemos de coger el ejemplo que nos dio Chío en el ayuno. Ella dice, me estoy aprendiendo los versículos, pero debemos aprenderlo conforme están escritos. Porque si yo digo, como nos enseñó Belsi con los conectores, que a mí me quedó tan grabado, si usted dice que el Señor dice que el lino fino y el incienso, y usted dice, no, el lino fino o el incienso, usted le está diciendo que usted puede tener buenas acciones o usted puede hacer oración, pero el sentido de la Biblia o la palabra me está diciendo y quiere decir las dos cosas. Usted no puede quitar una y dejar la otra. Si dijera sí, o es acciones o es incienso, cualquiera de las dos. Por eso, hermano, tengamos cuidado cuando enseñamos la palabra. No blasfememos contra el Espíritu de Dios. Que no haya de nuestra boca palabras ni falsedades. ¿Por qué? Porque estamos blasfemando contra el Espíritu de Dios. Porque la palabra es espíritu. La palabra es espíritu y es verdad. Y si yo enseño algo que digo, mire, y leo una cita bíblica y me pongo a hablar cosas que no dice la Escritura, yo estoy blasfemando. Yo estoy enseñándole a la gente cosas que no dice aquí, en mi propio conocimiento, en mi propia interpretación. ¿Y entonces qué está haciendo el pueblo?
¿Está creyendo en el Señor? No, estamos creyendo en una falacia, estamos creyendo en un añadido, por eso el Señor dice que no añadamos, no le quitamos ¿a qué? Al vestido. ¿Por qué al vestido nuevo al vestido antiguo le queremos poner un remiendo nuevo? Por eso es lo que dice aquí el Señor. Dice, cuando añadimos o quitamos a la palabra de verdad, es decir, sembramos cizaña o mezclamos el vino con vinagre, es decir, cambiamos el sentido de la ley o la gracia. Y dice, esto es lo que se denomina blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿qué significa blasfemar? Hablar mal, decir algo contrario a la verdad de la palabra de Dios. También es injuriar, también es anular o no reconocer el actuar del Espíritu de Dios en nosotros mediante su palabra. Si yo enseño cosas que no están aquí, ¿será que esa enseñanza en mí va a haber fruto? Sí, pero ¿qué? Falso, mentiroso. No es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor anhelaba hacer de nosotros. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Yo pensaba esta mañana cuando estaba estudiando, yo decía, Señor, el primer versículo que yo me aprendí, no sé si es Salmo 127, 1, 2, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano edifica los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí cuando llegué al camino del Señor. Y todavía me acuerdo. Hagamos el ejemplo de Chío, apréndase un versículo cada semana, pero apréndaselo bien. ¿Para qué? Para que usted lo pronuncie, porque cuando se pronuncia conforme está escrito, el resultado es favorable para usted, para su espíritu. Porque la palabra es espíritu y la palabra va a edificar su espíritu y su espíritu edifica su alma y su alma recibe la sanidad o lo que es para que su cuerpo esté de acuerdo en lo que dice la Escritura. No sigamos blasfemando contra el espíritu. Es que el Señor me dijo tal cosa, de verdad el Señor le dijo y ni siquiera está escrito acá, eso es lo más tenaz. Y la gente cree, hermano. Nosotros creemos, por eso es importante que nosotros le prestemos oídos, porque seguramente hay mucha blasfemia allá afuera. ¿Y cuál es el pecado de los que blasfeman contra el Espíritu Santo? No son salvos, dice la Escritura. Por eso hay que tener cuidado cuando enseñamos la palabra de Dios. Nosotros no podemos repetir lo que dice el mundo. Yo tengo que enseñar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, entonces, cuando hablo algo diferente a la palabra de Dios, ya sea por ley o por gracia, estamos anulando o restringiendo el actuar del espíritu de la palabra. La palabra no es un espíritu, hermano. ¿Cuál es el espíritu que se va a mover al final de los tiempos que ya entramos? El espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu? La palabra del futuro, la palabra que se viene a cumplir para el futuro. Por eso aquí, cuando nosotros no nos asignamos lo que dice la palabra de Dios, por eso no encontramos resultados en nosotros, porque seguramente estamos creyendo en cosas que le escuchamos a Pepito, que le escuchamos a Menganito. Y es impresionante, hermano. Por eso es importante que lea usted la Escritura, estudie usted la palabra para que Dios le pueda enseñar a usted la verdad. Es muy fácil escuchar a cualquiera, hermano. Usted puede escuchar, como dice Pablo, escuche, pero escoja lo que le sirve y lo que de resto no lo tome. Pero a veces nosotros escogemos lo que nos sirve y sobre esa palabra empezamos a construir sobre arena. Y cuando viene el mar, cuando viene el río, cuando viene el viento, cuando viene la situación, se nos cae la casa. Terminamos nosotros mal. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en algo que no tiene soporte. No nos hemos sentado sobre la roca. Y el Señor dice, ay de aquel que la roca le cae encima.
Edifiquemos sobre la roca, sentémonos sobre la palabra de verdad. Dejemos que realmente la Escritura, que los que nos predican la palabra, que los que nos enseñan la palabra, sea la palabra de verdad. Porque fíjese lo que dice aquí el Señor. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Y esa palabra que nosotros oímos, que es de parte de Dios, tiene que producir en mí un cambio favorable para mí. Yo tengo que dar un fruto, porque ahí es donde se conoce que es de Dios, porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos cambios, tenemos acciones y actitudes diferentes. Oramos con la palabra de Dios y podemos encontrar que nuestro espíritu está siendo edificado con respecto al Espíritu de Dios, que es la palabra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude con la palabra de verdad y esa palabra que puede traer vida, no que traiga muerte, porque cuando escuchamos lo falso podemos tener muerte y condenación, pero cuando escuchamos lo fiel, lo verdadero, la palabra de Dios, estamos edificando nuestro espíritu conforme al Espíritu de Dios, para que cada día seamos semejantes a la imagen del Dios omnipotente. Pidámosle al Señor que si en algún momento nosotros hemos enseñado o hemos creído en cosas diferentes a lo que enseña la Escritura, que hoy queremos pedirle perdón y queremos sacar ese concepto, ese rito, esa palabra que en vez de haberme traído edificación y cercanía a Dios, me ha alejado de su presencia. Nos hemos menguado en su presencia. Digámosle, Señor, no quiero seguir blasfemando. No quiero seguir blasfemando de su espíritu. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que blasfemar es añadir o quitar. Y le estamos poniendo un tropiezo a su palabra, que es espíritu, que actúe en nosotros. Para que venga la sanidad, para que venga la libertad, para que venga lo que Él quiere traer a su templo, a su casa, a su morada del Dios vivo. Señor, prepáranos para este tiempo difícil, Señor, en el cual el mundo ha entrado, Señor. El mundo celebró la semana donde recordamos, Señor. Recordamos su obra de libertad, su obra de redención, su obra, Señor, de que hemos sido liberados. Y ahora, Señor, nos preparamos para algo mucho mayor, Señor. Ayúdenos, Señor, a sostenernos, porque la situación es para el creyente, Señor. La problemática es para el creyente, Señor. La persecución es para el creyente, Señor. Para aquel que sigue su nombre, como tú dices, Señor. Que vamos a ser perseguidos porque nosotros seguimos su nombre. Y, Señor, prepáranos para cualquier situación que venga, Padre. Para todas esas cosas que se hablan, Señor. Muchas de ellas no tienen cimiento bíblico, Señor. No tienen base bíblica, Señor. Pero esas cosas traen miedo y temor. Y por el miedo y temor de perder, seguro muchos se inclinarán a la mentira, Señor. Muchos se inclinarán y se irán tras sus dioses paganos, sus costumbres paganas, Señor. Por eso hoy oramos, Señor, por nuestra familia en la fe, nuestra familia en la carne, Señor. Oramos, Señor, para que tú traigas, abra sus ojos, abra sus oídos, quita su corazón de piedra y ponga el corazón de carne con respecto a su palabra, Señor. Gracias, divino Señor, por lo que nos enseña. Y tú nos estás diciendo que no sigamos a los fariseos, Señor, a esos falsos, Señor. Porque la Biblia me habla también de otras cosas muy interesantes y muy importantes, Señor. Cuando me salgo de la ley,
cuando me salgo de lo falso y entro en la gracia, todo lo que nos puede traer, Señor, cuando sabemos hacer ese cambio, cuando sabemos hacer, Señor, esa transformación y esa transfiguración, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Hoy oro, Señor, por Elina, por su esposo. Oro, Señor, por Cristina, por Amado, Señor. Oramos por los que están en Medellín, Señor, para que tú los guardes, los cuides de tanta situación dura y difícil y negativa que hay en el mundo, Señor. El robo, el atraco, Señor, las maledicencias, todo lo malo que se está proliferando, Señor, porque está abundando el pecado, Señor. Pero seguramente abundará en nosotros la gracia, como dice la Escritura. Oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Oramos por ellas para que tú las guardes, las cuides, Señor. Les responda su lloro, su clamor, su petición, su ruego, Señor, para que la mano del Señor esté sobre ellas, Señor, para que la bendición del Omnipotente repose sobre sus casas, sus trabajos y sus vidas, Señor. Oramos por los hermanos en Piedecuesta, Señor, para que seas tú trayendo bendición a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios, por la obra que estás haciendo en Piedecuesta con cada familia, con cada persona, Señor. Es tiempo, Señor, como te he dicho, trae a los que son tuyos, trae a sus escogidos, trae a sus elegidos, tráelos, Señor, los que son de esta casa, Señor. Levántalos nuevamente, instrúyalos y haz una obra de perfección en cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus afanes, conoces sus cosas, Señor. Por eso responde, Señor. Responde a esa palabra de vida, responde a esa palabra de espíritu, Señor. De vida, Señor. Y también responde, Señor, a esa palabra de vida, esa palabra de espíritu, para que edifique nuestro espíritu en cuanto a la gracia, Señor. En cuanto a esa gracia que a veces parece que se nos hace esquiva, Señor. Porque seguramente estamos haciendo lo incorrecto, porque seguramente estamos haciendo lo malo, Señor, porque seguramente hemos perdido, nos hemos enfriado, nos hemos desubicado, Señor, por tantas situaciones que a veces pareciera que perdiéramos nuestra fe. Bendiga a los hermanos que están en la red, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos. También en ellos hay necesidades. También envía esa palabra de vida, esa palabra de espíritu, Señor, para que puedan discernir entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Prepáranos a todos, Señor, especialmente a nosotros de Jesucristo, el verdadero camino, Señor, con todo lo que ha de venir y todo lo que ha de acontecer sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos darás ese discernimiento, nos dará esa visión de águila, Señor, para poder ver. Y esos oídos, Señor, háblanos por el oído derecho, que es el oído del Padre, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros para poder entender y comprender la palabra y la enseñanza. Permítanos, Señor, que nos armemos con la espada que es tu palabra. Afilada quiere decir, Señor, que no sabemos la palabra conforme está escrita. Porque de esa manera fue como el enemigo, Señor, no pudo vencer a Jesús. Pudo el Señor vencerlo y resistirlo porque habló conforme estaba escrito, Señor. Que ni una tilde, ni una jota, ni un sentido se le cambie a su palabra, porque no tendremos el mover del Espíritu Santo en nosotros, no tendremos, Señor, el mover, la llenura de su Espíritu en cada uno de nosotros como morada, Señor. Saca de nosotros la levadura y permita, Señor, que la semilla, la buena semilla caiga sobre nuestra buena tierra, preparada por su Espíritu, Señor. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y que esta noche, Señor, sea un sueño reparador, y guárdanos de cualquier evento, guárdanos de cualquier situación, Señor, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que los sucesos son en la noche, Señor. En la noche son donde pasan situaciones tanto buenas como malas, Señor.
Por eso ayúdanos, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.